En el marco de Piensa como Niño vamos a trabajar ese tema y a pensar un poco en cómo como padres empezamos a vivir en función de aquellas cosas que nos han dicho que debe ser el trabajar como papás con los niños y cómo ayudarles en su desarrollo y hacer que crezcan de una manera saludable. Y sin embargo, pese a todos los esfuerzos que hacemos, notamos cómo en ocasiones no nos resultan muy bien y esa relación con nuestros hijos se ve fisurada, obstruida, difícil, en ocasiones un poco maltratada. Y ese es el tema que vamos a tratar hoy y vamos a identificar cuáles pueden ser claves importantes que nos ayuden para que esa construcción siembre una semilla de confianza que en el tiempo nos permita ir desarrollando, creciendo y haciendo que funcionen bien. Ya nos empezaron a acompañar en el Facebook Live. Quienes estén pueden ir haciendo preguntas en el transcurso del tema y vamos mirando cómo las vamos resolviendo en el camino. También pueden revisar después nuestro blog, en el cual publicamos diferentes temáticas y contenidos que les ayudan a ustedes a identificar algunas de estas cosas de las que estamos hablando. Mi nombre es María Fernanda Carvajal y vamos a arrancar con este tema de construir relaciones con nuestros hijos. En primer lugar, es importante darnos cuenta que la construcción de relación con nuestros hijos no es algo que tenga una fórmula exacta para hacer. Es importante saber que debemos aprender a entender, a conocer, a vivir a nuestros hijos y a vivir la aventura que nos propone ser papás. Y cuando yo les cuento acerca de la aventura, les estoy diciendo que como papás empezamos a ver que este ejercicio es una responsabilidad muy grande y que no podemos como, voy a utilizar un término general, como descacharnos en el tema de criar y hacer cosas que estén mal y empezamos a volvernos muy serios y muy esquemáticos en el proceso. El proceso de criar no es otra cosa que acompañar a nuestros hijos a crecer desde nuestras propias experiencias, desde lo que hemos vivido y desde cómo vamos identificando que pueden ser cada vez más socialmente estructurados para vivir la vida que les espera. Ellos van a tener que vivir su propia vida y desarrollarla. Y en este sentido necesitan una serie de herramientas con las cuales funcionar en ella. Por lo tanto, nuestro rol de papás tiene como función ser lo suficientemente confiables para que ellos cuenten con nosotros, para que nos pregunten, para que nos pidan orientación de qué hacer en ciertos momentos de duda, de cómo afrontar situaciones difíciles, de cómo responder a problemas que en ocasiones no tienen elementos suficientes para responder. Entonces, vamos a ver que el ejercicio de crear y de construir esa relación implica en principio generar la idea de que estamos viviendo una aventura. ¿Qué es una aventura? Una aventura es un proceso en el cual yo voy a irme a meter en algo nuevo, desconocido, y que no conozco qué va a pasar en el proceso, pero que en la medida en que voy conociendo, voy adoptando ciertas prácticas y me doy dando cuenta qué hacer. Cuando yo soy papá, me encuentro con situaciones en las cuales no sé cómo responder, no hay certezas, no se sabe exactamente si los hijos están bien o no con eso que yo estoy haciendo. Algunas situaciones nos llevan a pensar que nuestra vida propia no tuvo las condiciones más adecuadas y que lo que debo hacer es permitirle a mi hijo tener las mejores condiciones. Y escuchamos cómo muchas veces los padres decimos cosas como, es que yo quiero que mi hijo no viva lo que yo viví. Y cuando entramos en esa situación o en ese pensamiento, empezamos a ofrecerles cosas que quizás van a llevarlos a entender o aprender o a obtener como personas unos recursos distintos a los que ellos mismos tienen.
Miremos entonces esa aventura cómo se puede consolidar. En primer lugar, es importante entender que los niños piensan diferente a como pensamos los adultos. Los adultos hemos vivido un recorrido de vida que nos ha llevado a juzgar o a determinar ciertas situaciones y a decir qué situaciones son, entre comillas, malas, qué situaciones son, entre comillas, buenas, qué situaciones estamos dispuestos a repetir, qué situaciones estamos dispuestos o no estamos dispuestos a vivir de nuevo. Y desde ahí empezamos a decirle a ellos cómo vivir. Esto supone un ejercicio de control sobre los hijos, donde yo le digo qué debe hacer, qué no debe hacer, por qué lo debe hacer y por qué no lo debe hacer. Pero el ejercicio va más allá. Para poder generar esa construcción, yo tendría que sentarme con él y mirar cómo ve él el mundo, cómo lo entiende, cómo percibe esa relación, por qué piensa de cierta manera frente a algunas circunstancias, por qué se le ocurre que quitarle la pelota a los amigos está bien, que no dejarlos jugar con sus juguetes está bien, por qué él cree que si, no sé, le quita la lonchera a los compañeros está bien. ¿Por qué piensa que tiene que resolver los problemas golpeando a un amigo, por ejemplo? Ese tipo de cosas son importantes que como padres la entendamos para poder orientar desde lo que el niño está pensando y no desde lo que yo creo que es correcto o no. Me voy a explicar en un ejemplo. Es muy común encontrar que los niños más o menos hacia los 3 años empiezan a descubrir que ellos son separados de uno como papá. Cuando esto sucede, los niños empiezan a determinar una relación con las cosas que los rodean, donde esas cosas son de ellos. Entonces te dicen, esto es mío, y no quieren que tú se los quites o se los prestes a otro. Se debe entender que para él, el que yo le quite el objeto, la pelota, el muñeco, el juguete, el carro, significa que yo le estoy retirando algo que le genera susto, temor, un poco de inseguridad, ¿sí? Cuando yo le pregunto por qué no lo quieres compartir, él me puede decir porque es mío y no lo quiero perder, puede ser. Y en ese momento tengo la posibilidad de construir con él un diálogo distinto donde como papá me comprometo a que él va a recuperar de nuevo ese objeto que está prestando. Si yo le digo, por ejemplo, no te preocupes, prestémoslo a esta persona durante tanto tiempo y es importante hacer uso de los objetos que tenemos y decirle, vamos a poner, no sé, un reloj, vamos a poner un cronómetro, durante media hora le vamos a prestar este juguete al otro niño y vamos a permitir que él lo disfrute y en media hora se lo pedimos de nuevo para que pueda volver a ti, ¿sí? Ese compromiso se va a volver muy importante para el papá y no lo puede olvidar. Si algo es importante a la hora de construir relaciones con los papás y con los hijos, es que no se deben vulnerar o perder de vista los compromisos. Si el papá se compromete a que en media hora ese objeto va a volver a él, así debe ser. Por lo tanto, debe hacer el acuerdo también con el otro niño de que en media hora va a sonar un timbre o va a aparecer algún tipo de alarma que me muestre que es hora de regresar ese objeto al niño. Esta situación que se da aquí, que les estoy dando como ejemplo, al suceder y al tener como respuesta real que el objeto vuelve, el niño construye con su papá un nivel de confianza donde él en efecto puede creer en lo que su papá le dice, su papá o su mamá le dice. Y así tiene la posibilidad de contar con él en otras oportunidades.
Espérenme un minuto, ¿ha logrado alguien ingresar aquí? Bien, seguimos con el tema. Entonces, es importante poder generar esos acuerdos con los chicos que nos permitan también a nosotros comprobar que tenemos la posibilidad de ser creíbles, de ser confiables, que lo que nos comprometemos da como resultado lo que ellos están esperando y lo que les dijimos que les íbamos a dar. Cuando no sucede de esa manera, lo que sucede es que el niño se siente vulnerado y siente temor de volver a confiar. Y en esa misma línea empieza a vulnerar su autoestima. ¿Por qué ¿por qué mis papás me mienten de alguna manera? ¿Por qué no se comprometen conmigo? ¿Por qué no me entregan realmente lo que debe ser? Los papás vivimos constantemente la incertidumbre de no saber qué hacer, hasta dónde podemos llegar, qué posibilidades tenemos. Y en este ámbito es muy importante entender que los compromisos que se hacen son de vital importancia en la aventura de construir esa relación con el niño. Como les dije al principio, ingresen a nuestro blog de FISENS, y en él van a encontrar un pequeño artículo donde les vamos a ir dando unas guías de qué se puede tener en cuenta a la hora de construir estas relaciones con nuestros hijos. Bien, hemos hablado de hijos chiquitos. Sin embargo, hay situaciones en las cuales nuestros hijos ya son grandes, ya hemos hecho un trabajo de vida con ellos y hemos llegado a un momento en el cual, no sé, pueden ser adolescentes y nosotros ya sentimos que se nos escapan un poco de las manos y que no tenemos tanta posibilidad de saber ellos qué piensan, si creen en mí, si confían en mí, si sienten que pueden contar conmigo para lo que necesitamos, en fin. Entonces, cuando tenemos estos hijos adolescentes y ellos ya tienen una idea de cómo somos nosotros como papás y en qué pueden confiar y en qué no, se hace un poco más difícil, pero no imposible. Supone el ejercicio que como papá yo debo sentarme nuevamente con él. Y ahí tenemos que hacer un trabajo un poco mayor con nosotros mismos, los adultos. Los adultos tenemos una tendencia particular desde lo que hemos aprendido, nuestros padres nos enseñaron y nos dijeron que ellos eran los grandes y los que sabían, y nosotros traemos en nuestra forma de pensar esa idea. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que en el momento de conversar con nuestros hijos adolescentes, quizás nuestra forma de pensar ya no es. Y es difícil. Ese momento se vuelve un momento en el cual yo estoy diciendo, pero si yo aprendí esto, en mi época era así, sucedía de esta forma y la época actual es más difícil, ¿cómo no va a ser real esto que pienso? Es necesario que tengamos la disposición, y disposición es abrirnos a entender, a conocer, a dimensionar un poco el mundo como el adolescente que tenemos al frente lo dimensiona. Cuando nosotros como adultos estamos viendo quizás peligro en algún tema, ellos como jóvenes pueden estar viendo goce, disfrute, algo que les gusta, les llama la atención. Recuerden o piensen cuando ustedes mismos eran adolescentes, como aquellas situaciones de riesgo o aquellas situaciones que eran complejas o aquellas situaciones que uno no alcanzaba a dimensionar hasta dónde podían ir, nos generaban tanta atracción y nos parecían tan chéveres y qué rico poder estar en ese lugar, ¿sí? Necesitamos poder conectar nuevamente con esa idea y sentarnos con nuestros hijos adolescentes para preguntar por qué para él es importante una vivencia, llámese como